Le hemos estado dando seguimiento a lo que sucedió la semana pasada, esta especie de golpe de Estado que duró 3 horas, que movilizó la opinión internacional, que después provocó que el responsable principal y inmediatamente detenido acusara que todo había sido algo organizado y planeado por el presidente Luis Arce. Ya hemos platicado acerca de la serie de tweets que han ido y venido entre Luis Arce y Evo Morales. Nos acompaña en la línea Senta Rec López, senadora por el departamento Santa Cruz de la Alianza Creemos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias también por permitirme este espacio para poder llegar hasta México. ¿Cuál es tu postura sobre lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, mire, es que es compleja la situación política de Bolivia, por lo tanto se quiere reducir un poco a si hubo golpe o hubo autogolpe de Estado. Y no se puede ser taxativo en ese sentido porque hay que ver los antecedentes, ¿no? Indudablemente el general Zúñiga, comandante del ejército, era un aliado incondicional del actual presidente Luis Arce Catacora. Uh-huh. Y en esta alianza y sometimiento en el que se encontraban las Fuerzas Armadas al gobierno de Arce Catacora, generaron tenían un objetivo, ¿no? Estaban en complicidad para poder, ante las protestas que están en ciernes en Bolivia de muchos sectores ciudadanos sindicalizados, y también del expresidente Evo Morales por una pelea interna que existe en este gobierno del MAS. Entonces, complotaron de poder vertir amenazas, generar ciertas situaciones para que la ciudadanía, los sectores movilizados y el expresidente Evo Morales estuvieran alerta de que las Fuerzas Armadas iban a intervenir, iban a tomar partido en esta pelea y iban a, lógicamente, reprimir cualquier tipo de manifestación o de protesta ciudadana. Y específicamente fue una entrevista que hubo en televisión donde el ex comandante, que ahora está detenido, amenazó de manera directa a la oposición, a los sectores, como le digo, que estaban amenazando con protestas, y al expresidente Evo Morales. A raíz de esta situación hubo una participación del Grupo de Puebla inmediata, porque son también aliados muy cercanos del expresidente Evo Morales, y le exigieron al presidente Arce Catacora que cesara en funciones al comandante del ejército, ¿no? El general Zúñiga. Y a raíz de, bueno, tuvo que obedecer porque definitivamente la situación de Bolivia es muy delicada, hay un problema económico muy grave, hay un problema político, social y sobre todo la economía, que está generando ya una situación de debilitamiento del actual gobierno. Y si le quitan eh, eh, el amparo, si le quitan el apoyo, los presidentes del Grupo de Puebla, queda mucho más debilitado el gobierno. Entonces aceptó y depuso, o sea, cesó en sus funciones de comandante del ejército al general Zúñiga, y esto generó, como eran aliados, como Zúñiga le dijo en Palacio cuando rompió la puerta y entró en esta acción, pues en una acción de sublevación, tanta alianza, tanta fidelidad, etcétera, y fue como una reacción entre estas personas que intestinamente tenían un plan y que luego se vio defraudado. Entonces, esto más bien muestra la debilidad de las instituciones en Bolivia, muestra cómo este gobierno ha erosionado todo lo que es institucionalidad. Este comandante del ejército, que ahora está encarcelado, era uno de los peores calificados para poder ser nombrado comandante, ¿no? No alcanzaba los méritos y pasó por encima de casi 50 personas generales con mayores méritos y con mayor formación. Entonces, lógicamente no se puede esperar otra cosa que no sean estas rencillas, bravuconadas y una situación que ha puesto en vilo
a la ciudadanía, disparó el dólar, generó todo un impacto en la economía, en lo social, en lo político, pánico, terror en todos los sectores ciudadanos, y los únicos dañados es el pueblo de Bolivia. O sea que podemos decir que fue un golpe de Estado contra los bolivianos. Los dañados, los que han sido desfavorecidos, es la ciudadanía. Lo que no entiendo es por qué, si esto parte de una especie como de acuerdo para ayudar al mismo Luis Arce, de inmediato Zúñiga lo primero que dice es echarlo de cabeza. Por lo que les relaté, ¿no? Había un acuerdo, pero se rompió esta situación en la medida en que fue depuesto de su cargo el general Zúñiga por exigencia del Grupo de Puebla, porque las amenazas habían sido... Claro, pero esta deposición viene justo en antes de que se dé el dichoso golpe de Estado. 24 horas antes. Entonces, 24 horas. Ok, pero no es raro entonces mantener el acuerdo que se habría hecho antes, o sea, sí hacer el golpe, pero... Por eso mismo le estoy diciendo, no es un acuerdo, o sea, ya se rompió el acuerdo y Zúñiga fue a cobrarle lealtades, fue a cobrar en realidad esta situación de haberlo puesto con patas en la calle, digamos, de haberlo sacado del comando del ejército y pues ignorarlo, ¿no? Okay. A ver, en esas 24 horas se había hablado de que él había cesado en funciones, pero no se había formalizado eso. O sea, no había otro comandante. Normalmente, cuando un comandante cesa en funciones o es depuesto, entra en el mismo instante que se anuncia que ha sido cesado en funciones, entra el nuevo comandante. Y aquí no había un vacío de poder porque estaban en esta problemática, pues, ¿no? De que no sabía Arce Catacora cómo actuar, digamos. ¿Y en qué crees que va a parar todo esto? Es una crisis de debilitamiento total del gobierno, ¿no? Y de repercusiones muy alarmantes en lo económico y en lo social, como le digo, y en lo político ni se diga. Entonces, hasta ahora están tratando de pelear quién gana en la narrativa, quién se posiciona internacionalmente, si fue golpe, si fue autogolpe, porque es parte de la pelea intestina entre Evo Morales y Arce Catacora, que se reclaman el liderazgo del partido, del masismo, que está casi 20 años en gobierno en Bolivia, ¿no? Con todas estas consecuencias. Entonces, Evo Morales dice que fue autogolpe y Arce Catacora dice que fue golpe, porque así buscan las adhesiones internacionales, y ahora la historia cada día se hace más complicada, porque uno de los generales que acompañó a Zúñiga, el de la Fuerza Aérea, al que le han perdonado la vida, no lo han tomado preso, porque se fue, o sea, se cambió de bando en el momento preciso en que estaban ocurriendo estos acontecimientos, pero él irrumpió también dentro del Palacio de Gobierno, después de romper la puerta, fue de los que entró con Zúñiga. Pero en ese instante se puso, generó una fidelidad otra vez, prometió fidelidad al presidente Arce Catacora. Y está generando otro tipo de distorsiones, diciendo que según él, Zúñiga le habría comentado, para que vea cómo se maneja esto con relatos, le había comentado que la embajada de Estados Unidos, que Argentina, que son los gobiernos que son no afines a este gobierno populista, estarían en esta intentona de supuesto golpe. Entonces, todo una serie de patrañas de mentira, ahora inmiscuyendo incluso a la comunidad internacional y dañando seriamente las relaciones internacionales del país. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, Senta, por tomarnos la llamada y por explicarnos esta realidad complejísima que está viviendo Bolivia en estos momentos. Muchas gracias. Claro, no se miden las consecuencias. Ese es realmente el resumen que podemos decir, ¿no? Es una pelea por el poder,
donde Evo Morales, Arce Catacora, cada uno quiere hacerse del poder sin pensar en las consecuencias económicas, políticas y sociales. Ese es el grave daño. Y muchísimas gracias por permitirme participar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Senta Rec López, senadora allá en Bolivia por el departamento Santa Cruz de la Alianza Creemos. Vamos